¿Está la literatura LGTBI viviendo su mejor momento o aún queda mucho por hacer? Pues quédate, porque nuestro invitado de hoy es una de las voces que mejor conoce el género desde dentro y viene a contarnos lo bueno, lo malo y lo que todavía falta por cambiar. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha. Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, yo soy Alba Cayuelas y esto es Desayuno con Romance. Por fin hemos entrado en diciembre y encima estamos a las puertas de un puente que esperamos que disfrutes y descanses muchísimo y que te acuerdes de que ya se puede poner la decoración navideña si aún no lo has hecho. Nosotros lo tenemos ya todo preparado en casa para empezar mañana, que aún no lo hemos hecho porque cuanto antes ponga el árbol, antes tengo que empezar a barrer purpurina todos los días del suelo, porque me compré un árbol muy bonito y muy brilloso, pero poco práctico para la limpieza. Todo hay que decirlo. En fin, antes de seguir, vamos a saludar a mi compi, Judy Romero. ¿Cómo estás, Judy? Hola, buenos días, Alba. Estoy muy bien. Nosotros sí que hemos empezado a ponerla ya y la verdad es que lo que tú dices tiene toda la razón. Se empiezan a caer las hojitas del árbol, la purpurina, por supuesto se empiezan a caer los adornos cada 2 por 3 del suelo, que eso es maravilloso también porque le dan mochazos los niños al árbol y bueno, pues algunas veces se acuerdan de coger lo que se ha caído y otras veces no se acuerdan o bueno, no se acuerdan, no, yo creo que es pura vagancia, pero bueno. Y solo nos falta comprar las bolitas de chocolate, que nos gusta mucho ponerlas por el árbol. Lo que pasa es que sobre todo José se las va comiendo durante la Navidad y cuando llegamos a la Nochebuena ya no queda ninguna bola. Pero bueno, ¿vosotros tenéis algún dulce que ya esté por ahí por casa pululando de Navidad? Pues nosotros somos mucho de turrones, pero claro, como el Mercadona cada vez los pone antes, pues llevamos comiendo turrón así como 2 meses. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra wishlist de la semana. Yo me quedo con El Príncipe Cruel de Holly Black, para sorpresa de nadie, porque es una edición que ya comenté en el episodio anterior que me gustaba mucho, pero he decidido que lo voy a empezar a leer en digital a ver si me gusta de verdad la lectura. ¿Por qué? No voy a decir que no me compraría un libro por lo bonito que es, porque sí lo haría, pero en este caso me hace especial ilusión que me guste de verdad el contenido, porque al ser una trilogía sí que veo absurdo. Si fuera un autoconclusivo, me lo compraría por lo bonito que es, pero siendo una trilogía me tiene que gustar, porque me lo tengo que leer sí o sí, ¿no? Y de Holly Black solo me he leído el de Gata Blanca, que bajo mi punto de vista salió hace un montón de tiempo, aunque no he visto el año de edición de este libro, pero yo creo que fue uno de los primeros de Holly y me gustó, pero aún no se ha convertido Holly en una de esas autoras de referencia para mí, que me leo cualquier cosa que sacan, a pesar de que el contenido no lo conozca. Entonces por eso lo voy a hacer como estoy diciendo. ¿Tú cuál has elegido, Alba? Pues a ver, yo tengo que reconocer que mientras leía las novedades de la semana, he sentido la tentación, la mala tentación de meter aquí el libro de Juan Carlos I, que se llama Reconciliación, aunque yo no sé muy bien con quién se reconcilia, porque al parecer los pone a parir a todos. Y esa es la cosa, ¿no? Que con todo lo que he oído me crea mucho morbo saber qué pone en ese libro. Pero me he superpuesto a esta tentación y he descubierto uno que además nos venía genial para el tema del episodio de hoy, que es No necesito una razón para salvarte, de Virginia Cabanillas y Fátima Embark. Tiene Found Family, proximidad forzada, segundas oportunidades y por lo que he leído pone mucho el foco en la salud mental y el compromiso social, así que me ha parecido muy interesante. Qué pasada, qué pasada. Respecto al libro de Juan Carlos, Alba, no te lo vas a creer. Pero yo cuando lo vi también pensé, ostras, esto se sale totalmente de lo que hablamos normalmente en los episodios, pero esto tiene que estar súper interesante. O sea, que Para es de saber eso ahí algo todos parecido. los entresijos de la familia real. Totalmente. En fin, ahora sí vamos con el tema de la semana. Sabéis que en los últimos años las publicaciones de literatura LGTBI pues han ido aumentando. Tuvo una época en la que se publicaba
no vamos a decir muchísimo, pero bueno, como que había bastante oferta. Y durante el último año parece que ha bajado mucho la publicación de estos libros en romántica, al menos por parte de las editoriales. Yo lo he visto sobre todo en las ferias porque hay un sector de lectores que los buscan y apenas ha habido novedades, ¿no? Para poder ofrecer este año. Como si el sector lo hubiera tratado como un subgénero que tuvo como su momento de moda, ¿no? Y pasó. Entonces, por Mm. eso hemos querido invitar a una persona que viene a darnos su punto de vista como autor y como lector. Estamos hablando de Mario Sanca. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, chicas. Es un placer estar por aquí con vosotras y pasar este ratito. Para nosotros también es un placer porque además sabemos que eres oyente del podcast, eres una persona que conocemos por uno de los encuentros de Murcia Romántica y bueno, nos encanta tenerte por aquí, Mario. Sí, muchas gracias. Sí, porque la verdad es eso, que nos vimos en Murcia, os escucho eso en el gimnasio, os tengo ahí con las máquinas por las mañanas y sí me apetecía mogollón tener como esta otra parte de vosotras. Qué guay. Qué guay. Pues lo primero que te vamos a pedir es la prueba de fuego y es que te presentes para todos nuestros oyentes quién es Mario Sanca y cuándo llegaste a este universo de las letras. Pues a ver, Mario Sanca es escritor sobre todo de comedia romántica o la mayoría LGTBI, pero es que también soy M. Sanca, que soy escritor de erótica LGTBI y hace relativamente poquito también he abierto mi propio podcast, me habéis dado envidia, y el podcast se llama Libros de Colores, que es sobre, evidentemente, novela LGTBI, un poco todo lo que hay relacionado. ¿Vale? Entonces, mi vida como escritor tiene muchos colorines y es muy arcoiris, ¿no? Aunque tengo un par de novelas que son de protagonistas heteros, ¿vale? Pero me muevo más en esa parte del arcoiris. Y mi camino literario, pues yo creo que empecé a escribir pues muy jovencito, con 13, 14, 15 años, porque me acuerdo que había en casa pues una máquina de escribir de estas de toda la vida, entonces empecé con ella, pero hasta 2018, 19, 20, no, ya fue cuando di el salto a pues tomármelo en serio y publicar Café y Tarta, y ya a partir de ahí fue de pues vamos a ver este camino dónde nos lleva. Y te ha llevado a un buen sitio porque tienes un montón de libros publicados, Mario. Sí, 8, si no me equivoco. Mira, o sea que Contándolos de los dos. Contándolos de los dos nombres. Sí, exacto. O sea, los de Mario Sanca y los de M. Sanca. Exacto, tanto lo que son erótica como los que no lo son, tengo 8 en total. Y el tema de los dos seudónimos que ha comentado Alba es para diferenciar el tipo de su género que escribe dentro de la romántica. Sí, porque salió un poco en un congreso, no sé un poco en cuál fue, sobre el tema del spicy, de la erótica y todo esto. Entonces sí que es cierto que en ese momento solamente tenía mi primera novela, que solamente tiene 2 o 3 escenas eróticas, es muy poquito, ¿no? Y en mi cabeza la portada sí que decía claramente, aquí va a haber carne, ¿no? De hecho, en muchos congresos me presentaba como Mario Sanca y sin más, pero luego de repente es, tú eres el de la portada de Los dos buenorros, que es como de, sí, ese soy yo. Entonces fue de, bueno, como en un futuro no sé si las portadas van a seguir siendo así de, no explícitas, como de visuales, pues voy a crearme como este seudónimo para que la gente sepa que si es M. Sanca, pues que va a haber contenido spicy, ya sea la portada de una forma o de otra, y lo que es Mario Sanca, esas sí que van a ser lo que se llama blancas, ¿no? O sin contenido spicy, ¿no? Pero digo, por ahora las dos que tengo de erótica, la primera se ve, la segunda se ve todavía más, entonces, y la tercera que estoy en ella, también la portada va a ser un pelín menos clara, pero también se va a ver carne. Genial. Entonces, hoy nos vamos a centrar en 3 de tus facetas, la de escritor, la de podcaster y la de lector de sensibilidad. A nosotras nos gusta aquí empezar por los libros, así que, ¿qué te parece si nos lees la sinopsis de ¿Quién quiere una comedia romántica? Venga, esa es mi última comedia romántica. La sinopsis. Sebas es un enamorado de las comedias románticas. Perdón, quería decir enajenado.
Seba es un enajenado de las comedias románticas. Tanto es así que le encantaría vivir en una y buscar las pistas que, supuestamente, le deja el destino para conducirlo hasta el hombre de su vida. Hasta su hombre perfecto. El problema es que ha creído encontrarlo en su antiguo casero, en el panadero y en más de la media docena de hombres que le han regalado la matrícula en el gimnasio. Pero cuando llegue el hombre adecuado, ¿se dejará guiar por ese poder superior o seguirá su corazón? Qué guay. Entonces, Sebas es el protagonista de esta. Sí, es el protagonista de esta novela que yo creo que, como todas y todos, pues le gusta montarse su película romántica con cada gesto que le hacen, ¿no? Claro, ¿a quién no nos ha Cuéntanos pasado quién es alguna vez? Sebas. Es que yo creo Totalmente. que a todos, o sea, Claro. yo soy Totalmente. así. Ves a O sea, alguien he que te sido mira y ya historia. dices, wow. Claro, en el metro, en el autobús, esperando, yo qué sé, en el dentista, de repente ves a alguien y no sé vosotros, pero yo me empiezo a montar una película en mi cabeza increíble y ya como mínimamente me mire o me pregunte algo, aunque sea qué hora es, yo ya mi imaginación vuela. Sí, sí soy totalmente. Encima los tres estamos casados, con pareja. Sí, Da igual, da igual. exacto. No La ¿Para importa. qué? imaginación vuela igual, vamos a ver. Eso no nos lo han cortado. Y Claro, luego de somos ahí se hizo una escritores. novela. Sí, sí, pero es En- maravilloso esa parte. Sí. Entonces, cuéntanos quién es Sebas y cómo nació esta historia. Pues bueno, puede ser Sebas o podía ser Sara. Quiero decirte, la historia no hay, aunque sean una historia entre chicos, no hay una salida del armario ni nada, pero me apetece que sea un chico, porque me apetece leer algo que a mí me hubiera gustado leer, ¿no? A lo mejor con 15, 20 años, ¿no? Pues siempre soy un gran enamorado, pues, de las comedias románticas de Drew Barrymore, Sandra Bullock, todas estas de los 90 que nos encantan, ¿no? Y echaba de menos una historia entre chicos. Entonces fue de, pues venga, voy a escribir una comedia romántica de un chico, ¿vale? Y la idea primaria era hacer algo cortito para poder regalar en la newsletter a la gente que se suscribiese. ¿Vale? Pues venga, pues una historia de 50, 60 páginas, así fácil, sencilla, pero la cosa se fue empezando a subir de páginas y de Se palabras y fue complicó. de esto, claro, esto aquí tengo una novela. Porque las tramas de repente empezaron un poco a complicarse, de repente aparecen, pues eso, quería centrarme solamente en un chico, pero fue de, es que quiero jugar un poco al despiste, ¿no? Entonces de repente metí dos chicos o dos intereses amorosos y fue un poco de a ver con quién se queda, ¿no? Y la cosa se empezó a complicar, como os digo, y ya fue de, pues esto lo tengo que publicar porque para historia corta me da que no. Esto es lo que muchas veces nos comentan los invitados al podcast, ¿no? Que la historia va creciendo sola y los personajes van diciéndote por dónde quieren ir y entonces es imposible frenarlos, que es lo que parece que te ha pasado a ti. Sí, sí, desde luego. Es que la gente parece, no sé si os pasa a vosotras, a mí me miran raro cuando de repente digo, no, es que el personaje de repente hizo algo que yo no quería y te miran como si estuvieras loco. Y es como de, no, es que de verdad nos pasa. Es que tú tienes una idea en la cabeza, pero de repente empiezas a escribir y ya el personaje va tomando forma y conciencia, ¿no? En nuestras cabezas y de repente dices, es que según cómo lo he creado, no haría esto. Entonces me está Exacto, pidiendo otra cosa. ¿No? claro. Entonces, dentro de Sebas, dentro de esa enajenación que tiene, claro, fue de, es que yo no me voy a quedar solamente aquí, yo ya me he cruzado con este tío en el metro 2 veces y yo ya me estoy imaginando cómo van a ser nuestros hijos. Entonces, claro, entonces esa imaginación, ese el no poder parar, pues de repente me dijo Sebas, chico, dame aquí un poco de cancha porque yo estoy muy mal de la cabeza. Entonces, déjame vivir mi locura. Y hemos comentado que este libro pertenece a la literatura LGTB y has dicho cómo iniciaste tú tu camino en la escritura, pero nos interesaría saber un poco cómo llegaste en concreto al LGTB como autor y si fue una apuesta consciente que desde el principio tú sabías que querías escribir con personajes de este tipo o fue un poco una llamada de tu corazón al ver ese vacío que tú has dicho, pues me hubiese gustado leer este libro que no existía y entonces lo he escrito yo. ¿Cómo
¿Cómo fue lo de llegar a esta literatura? Pues no lo tengo muy claro. Porque es eso, mi primera novela es Café y Tarta, que es una historia que los protagonistas son heteros, sí que hay un par de personajes gays, pero no, pues son secundarios. Y de repente cuando la terminé fue de, pues me pica la curiosidad las novelas románticas con dos narradores en primera persona, que de repente fue de, es que yo estoy en una escena en la que se están mirando fijamente y el que está narrando no sabe si le está mirando porque le quiere comer la boca o porque tiene un moco. Claro. Y cuando saltamos a ese otro personaje es otra escena en otro momento y yo no sé cuál de las dos opciones era. Fue de, pues yo quiero hacer algo al respecto. Entonces creé mi segunda novela y claro, en mi cabeza fue de, yo quiero escribir esta historia con dos chicos, ¿no? Porque de repente en mi cabeza tenía sentido, me daba como más juego, porque sí que Dos historias y un amor son dos narradores en primera persona, pero van saltando en la misma escena, incluso en algunas partes dice una frase uno y dice una frase otro. Entonces, en mi cabeza me daba mucho juego de repente, siendo dos chicos, uno fuera del armario, su familia lo sabe, con un trabajo que le gusta, y de repente otro con una familia mucho más conservadora, de él es médico porque el padre es médico y el abuelo es médico. Entonces, esos paralelismos con dos chicos me daban a mí como más juego, ¿no? Para poder, sobre todo, esos temas de salir del armario, ¿no? La sexualidad y todo esto. Entonces, de repente en mi cabeza no fue una decisión consciente de voy a escribir dos chicos porque creo que es importante para el género. No, en ese momento fue de porque la historia me lo está pidiendo, ¿no? Luego sí que es cierto que el resto de historias que he ido escribiendo, sí que ha habido una parte de quiero contar historias que no he leído, ¿no? O sea, esas dos primeras fueron un poco el explorar y por lo que me apetecía, y el resto ya sí que fue un poco más consciente la parte de, es que yo hubiera querido leer estas historias, ¿no? Quiero leer una historia romántica, una comedia divertida, ligera, pero que en lugar de ser Sara, pues sea Sebas, ¿vale? Y no hay una salida del armario, ni hay una cuestión de ser gay que se trate en la novela, no, simplemente quiero leer, ¿no? Una comedia romántica fácil, sencilla y ligera. Pero si yo quiero leerlo, imagino que habrá también gente, ¿no? Que quiero que necesite leer esa parte, ¿no? Pues esa historia de amor sencilla, porque no sé si os pasa, pero a mí con las novelas LGTBI tengo la sensación de que los finales son como mucho más crudos y hay pocos finales felices, ¿no? Pues me voy a las películas, Brokeback Mountain, que en su día fue como, oh Dios mío, la gran película de gays, dos vaqueros, tal, termina fatal. Y fue de, yo quiero también mi historia, no te voy a decir mi final feliz, bonito de princesas, no, príncipes en este caso, pero un final bonito, ¿no? Que empiecen a salir y ya, me conformo con eso. Y no había. Entonces fue de, pues venga, si no las hay, voy a crearlas yo. Claro, es verdad que al principio, antes, en la introducción lo hemos dicho un poco, que de alguna manera se ha tomado como un subgénero, ¿no? Y entonces como que siempre tiene que tener una parte de superación, tal cual, y muchas veces, o sea, sí que es verdad que en literatura, en romance hetero, están las que tienen superación, que tal cual, y luego están las que se escriben para divertirse, fin, ¿no? Que hay también, o sea, también están los dos bloques de escritores que dicen, es que yo quiero hacer sentir no sé qué, quiero transmitir estos mensajes, y luego están los escritores que dicen, no, es que yo quiero escribir para que la gente se divierta, y punto, sin que enseñe nada, sin ningún tipo de enseñanza y tal. Y eso es como que sí que faltaba en la LGTB, yo creo. Sí, además yo creo, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que no son cosas enfrentadas. Tú puedes hacer algo ligero y divertido, pero que tenga también un mensaje, ¿no? Pues eso, si hablamos de Sebas, es una comedia romántica muy ligera, pero hay una parte ahí de, chico, ¿tú por qué estás obsesionado con buscar señales en los demás y en el destino? Coge un poco las riendas de tu vida, ¿no? Entonces, aunque hay un mensaje ahí de céntrate en ti un poquito y gústate a ti mismo, eso no está enfrentado con que la novela sea ligera. Y como esa novela hay muchas más que igual. O sea, yo no sé, por ejemplo, si habéis leído Momo, Yo no. de Michael Ende.
Yo que creo que no. empieza, es maravilloso, empieza como un cuento para niños muy infantil, pero de repente, siguiendo esa narrativa, te empieza a contar cosas que dices, ostras, es que yo como adulto esto me lo puedo aplicar, y de repente leí la novela y fue me acaba de volar la cabeza. Y es una novela presuntamente ligera, fácil de leer, sin una narrativa, sin una escritura espesa, no. Dices, es que no está enfrentado una cosa con la otra. Así es. Y a ver, es verdad que a mí cuando lo estabas diciendo se me venía a la cabeza eso, ¿no? Que, por ejemplo, mucha literatura infantil y juvenil que transmite unos mensajes chulísimos y claro, al tener claro en tu cabeza que es para público infantil y juvenil, no lo puedes hacer de una manera que sea explícita y que se vea claramente que es un mensaje espeso, ¿no? Que lo tienes que transmitir como estás diciendo. Y yo creo que ese es el arte de la literatura, ¿no? El poder con una comedia transmitir mensajes que calan y que son importantes. Y al final es eso, es que porque sea una comedia no tiene por qué ser todo el rato escenas superficiales que te hagan reír y ya está. A mí me hace mucho reír cuando leo una comedia y narra algo de este tipo, algo que dices tú, ostras, me ha tocado la patata con esto, me estoy riendo y me está tocando la patata, que me parece una chulada. Sí, Claro, se logra eso, que creo que es una obra maestra cuando logras eso de esa manera, ¿no? Sin pretenderlo. Sí lo desde pretendes, luego. cuando lo escribes sí lo pretendes, pero lo haces de una manera que no está implícito que es ese tu objetivo, aunque lo logres. Exacto. ¿Y hay alguna, como autor y como lector del LGTB, hay algún mensaje dentro de esta literatura que crees que no se entiende bien y que te gustaría que se entendiera cuando la gente lee tus libros? ¿Algún mensaje? Yo creo que hay una parte que hay que, para mí al menos está como muy claro, que diferenciar entre lo que es una historia LGTBI y lo que es un personaje LGTBI, ¿no? Que de hecho en el podcast, el segundo programa del podcast, lo hablo esto con Nisa Arce sobre la categoría LGTBI, ¿no? Porque ahora mismo pues hay novelas, pues como os he dicho, 2 historias y un amor. Es una historia LGTBI porque hay una parte de salir del armario, de enfrentarte a esa parte y todo esto, pero hay otras historias que sus protagonistas pueden ser gays, lesbianas, trans o lo que sean, que la trama no va por ahí, ¿no? Pues eso, ¿quién quiere una comedia romántica? El protagonista es gay, pero es lo que os he dicho al principio, perfectamente en lugar de Sebas podría ser Sara, que no cambiaría la historia para nada, ¿no? Entonces, son como 2 cosas diferentes en ese sentido, que a veces están como muy entremezcladas y cuesta un poco separarlas, pero para mí sí que tienen sentido esas 2 diferenciaciones, ¿no? Y que parece que muchas veces cuando hablamos de novelas LGTBI son solo pues sé cómo se lo digo a mis padres, mis amigos, no sé qué, y es como de no, es que hay historias, pues eso, que yo ya he salido del armario, tengo 30 años, estoy feliz y la historia va de otra cosa diferente. Claro. Y respecto a tu propio proceso creativo, o sea, ¿hay algún tema o emoción que consideres especialmente importante y que casi siempre forme parte de tus historias? O al contrario, o sea, o alguno que siempre trates de evitar. El que coincide, mira, me lo he ido dando cuenta a raíz de ir escribiendo pues, las novelas, que fue un momento de, es que al final en la mayoría hablo siempre del encontrarnos a uno mismo, ¿no? El primero encontrarme a mí y saber yo quién soy para luego poder estar con alguien o poder un poco seguir adelante con la vida. Entonces, no es una cosa que hice como conscientemente cuando escribí las novelas, pero ahora a posteriori me he ido dando cuenta que es como mi tema central en todas ellas, ¿no? En un poco el ver, pues eso, ¿yo quién soy? ¿No? Que es una pregunta que muchas veces en el colectivo nos hacemos, ¿no? Enfocada a yo quién soy, si soy heterosexual, si soy gay, si soy bisexual, pero darle un paso más allá. Yo quién soy en gustos, en aficiones, en trabajos, en amigos, pues yo quién soy con mis amigos, si soy la misma persona que soy con ellos que soy a lo mejor en el trabajo, ¿no? Entonces sí que me he ido dando cuenta que eso, incluso en Café y Tarta, que es la primera, también hay esa parte de yo quién soy, ¿no? Porque ella de repente al principio de la novela es camarera, pero ella ha sido diseñadora de moda.
Y entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? Y un poco ese proceso, que en ese momento fue inconsciente, luego ya os digo que a posteriori sí que ha sido de, pues claro, es el encontrarnos, ¿no? a uno mismo. ¿Y cuál ha sido el mayor reto para ti dentro de crear un personaje del colectivo que no caiga en estereotipos que a lo mejor tiran un poco para atrás y que sea a la vez una buena representación? Creo que en mi caso, creo que ha sido fácil, porque al ser también del colectivo, sí que creo que hay de todo. O sea, tenemos un abanico de colores precioso y hay que salirse de, pues, el típico gay con pluma, afeminado. Es como de, no, claro, es que de repente hay muchos colores y muchos tipos, y sí que es cierto que en mi cabeza no me ha costado construir esos personajes, ¿no? También es cierto que yo de formación soy psicólogo, entonces todo el proceso de creación de personajes y los porqués en mi cabeza tienen como más sentido, ¿no? Porque de repente es de por qué un personaje hace esto, automáticamente en mi cabeza como que busco esa respuesta del por qué, ¿no? Sí que estoy haciendo un curso de guión, porque es una cosa que siempre me ha gustado, el saber cómo se escribe un guión y la estructura y todo esto, y creo que es una forma diferente de escribir. Y en la formación, de repente, hablando de la creación de personajes, me di cuenta es que yo todo esto ya lo hago en mi cabeza. Pero claro, porque en mi cabeza esos porqués surgen de forma profesional. Claro, es una deformación profesional de tu trabajo como psicólogo, claro. Claro, entonces de repente cuando creo un personaje, que antes sobre todo me pasaba más, ahora ya con la experiencia no lo necesito tanto, el crearme como una ficha de personaje, ¿no? De quién es, de un poco su infancia y de los procesos por los que ha pasado. Entonces sí que para mí resultaba sencillo, porque es eso de, oye, este personaje hace esto porque le pasó no sé qué o porque le ha pasado no sé cuánto. Entonces sí que en mi cabeza hay una línea creada con cierta facilidad, pero ya os digo que yo creo que es por la profesión y por lo que he estudiado. Mario, ¿algún personaje de tus libros que estés especialmente orgulloso porque refleje muy bien lo que tú querías que reflejara? Pues tengo varios. Fíjate, tengo mucho cariño a Jaime, que es el protagonista, uno de los protagonistas de Café y Tarta, porque la gente dice que se parece mucho a mí, ¿no? Entonces le tengo con mucho cariño por eso. A nivel de construcción de personajes, los siguientes, ¿no? Dos historias y un amor, porque Fede y Manu me daban esos paralelismos que me encantaba jugar con ellos a la hora de escribir la novela, ¿no? Y en ciertas escenas, ¿no? De repente una comida familiar, cómo podía ser muy diferente, ¿no? Cuando la hacía con uno y cuando la hacía con el otro. Entonces, porque además se complementan muy bien entre ellos, pero son muy diferentes, ¿no? En temas sobre todo de orientación sexual, de cosas claras en la vida y todo eso. Entonces me daban como mucho juego. Y luego, sobre todo, de chicas, me encantó Alice, ¿no? Alicia en Una debutante moderna, que ahí pues me lo pasé pipa con ella, porque al final es una abogada de 30 años actual, pero como nos ha pasado, pasa mucho, cansada de los hombres porque no encuentra un hombre, porque el mercado está fatal, y en un momento pues también de locura y de vinito en vena, le dice a la madre de buscarle, le ayude a buscarle un novio. Y la madre, que es una fan de los Bridgerton y todo esto, se la lleva a un parque temático de la Regencia. Entonces, de repente, claro, te encuentras una abogada que está acostumbrada en su día a día a ponerle un poco el guantazo en la cara a los hombres, ¿no? De forma verbal y a ser fuerte profesionalmente, en un contexto, en este parque temático, donde debe ser una señorita callada, apocada. Y entonces toda esa parte del personaje me gustó mucho, porque además me aportaba como mucha comedia. Me aportaba muchos puntos de reír. Pues de repente es eso de yo soy abogada, cojones, con perdón, y estoy aquí poniéndome un vestido, un corsé y 16 capas
para gustar a los hombres. ¿Qué narices? O sea, tendrían que ser ellos los que vinieran detrás de mí. Entonces me aportó como mucho y me gustó también mucho ese personaje por toda esta parte de contradicciones. Qué guay. Me ha llamado mucho la atención ese. Lo vamos a dejar A mí también. en las notas del programa. A mí también, a mí también. Ese y el de los dos chicos con los paralelismos. A mí me han gustado esos dos mucho. Me alegro, me alegro. Desde luego, en dos historias sí que hay mucha gente que me empieza a leer por ese, porque la portada llama mucho la atención y todo el tema de la narrativa ha gustado mucho y a raíz de él me han saltado a leer otras cosas. Y luego también de una debutante moderna, que ahora hay mucho fan de los Bridgerton, de Orgullo y Prejuicio y todo esto, que yo soy súper fan, que ese enfoque de repente también les ha llamado la atención. Pues claro, imaginar que nos vamos de repente, en lugar de el Roma Valencia, perdón, el Roma Valencia, Murcia Romántica, organizamos el evento en un parque temático de la Regencia. Y tenemos que ir vestidos. Estaría bien. Nos lo vamos a anotar, Alba. Claro, o sea, sería maravilloso. Imaginaos eso, todos vestidos de época y yendo a bailes. Claro, las mujeres de blanco por esos bailes de presentación de debutantes. Pero y diciendo, pero si yo tengo ya 30 años, ya que voy a debutar. Pues sí. Bueno, aparte de escritor, ya hemos dicho antes que también eres creador de contenido porque tienes el podcast centrado en literatura LGTBI. Cuéntanos qué te motivó a lanzarlo y con esta temática. Pues yo en su día me lo planteé, pero fue lo típico de, ¿yo qué tengo que aportar al final a esto? ¿No? Yo creo que ahí venía un poco el síndrome del impostor que todos tenemos. Y hablando con Ana González Duque, haciendo una mentoría con ella para un poco pues ver qué podía hacer, que no, me lo propuso. Dijo, oye, ¿tú te has planteado hacer esto? Porque podcast sobre novela LGTBI creo que no hay. Y como a mí estas cosas, sobre todo en el mundo de la literatura, es como me lanzo a la piscina, fue de, pues venga, vamos a ver si hay agua o no hay agua. Entonces, cotilleando, solamente encontré un podcast de novela LGTBI, pero era de una editorial. Entonces, solamente hablaban de las novelas de esa editorial. Y fue de, es que hay mucha variedad y hay muchas opciones y hay muchos temas que pueden ser interesantes, ¿no? Ahí ya un poco el impostor lo tenía un poco más acallado y fue de, venga, pues voy a pensar qué posibles temas puedo hablar o puedo tratar. Porque además de novelas, es que, por ejemplo, nos podemos ir a adaptaciones a películas y a series, ¿no? De novelas también podemos sacar, lo hablé con uno de los últimos invitados, videojuegos. Hay videojuegos que se han basado en novelas, ¿no? Un montón de cosas de repente. Entonces fue de, pues a lo mejor sí que hay aquí chicha, ¿no? Para sacar cositas, ¿no? Y empecé pues a principios de noviembre y estoy muy contento porque creo que es igual como otra forma de hablar de novelas, hablar de historias, hablar además, darme la oportunidad de conocer a gente súper interesante y con otros puntos de vista diferentes, que eso también aporta mucho. Y me lo estoy pasando muy bien, la verdad que muy bien. ¿Algún episodio que especialmente te haya gustado grabar, Mario? Pues mira, tengo dos que les tengo como mucho cariño, que son el segundo que grabé con Nisa Arce, hablando un poco eso de si es necesaria la categoría LGTBI, si no, si un poco si nos visibiliza o si nos encasilla, ¿no? Entonces si es positivo, si no, entonces fue como de repente, qué interesante es esto. Y luego grabé con Alejandro Ramos, nuestro querido Alejandro Ramos, uno sobre novelas navideñas, evidentemente, porque él siendo el rey de la Navidad no podía ser otra persona, y nos lo pasamos pipa. O sea, fue súper divertido grabar el podcast, como súper fácil también a la hora de hacer las preguntas y de responder, y fue de, ¡ay, qué bien!, ¿no? Esos son como los que tengo como más en el top, pero luego me lo he pasado muy bien, pues eso, con Miguel Muñoz, que es el ganador de un premio de novela LGTBI, de repente hablando de videojuegos y encontrando que los dos somos unos frikis también de videojuegos, oye, pues vamos a hacer una de videojuegos, ¿no? Qué chulo. O de repente un día hablando con Tony Muñoz, que también finalista de otro premio, que se dedica al tema de guiones, de cine y todo esto, fue de, ostras, pues también podemos hacer un podcast
sobre adaptaciones, sobre representación en el cine, sobre un poco si los personajes de novelas luego al pasarlo a pantalla. Y fue de, jo, cómo mola, ¿no? Y me está gustando mucho esta parte de poder explorar, ¿no?, el mundo literario desde otro punto de vista. Y te abre un montón la perspectiva porque como los invitados siempre tienen una visión diferente a la que tú tienes y en otras cosas se coinciden, es chulísimo. Claro. Sí. Nosotras también es una de las cosas que más comentamos de, ¿no? Nosotras cuando grabamos un episodio, luego yo siempre le mando a Judy, Judy, qué interesante ha estado este episodio, no sé qué, Judy, tal. No, porque hay cosas que a lo mejor, o respuestas que no esperas que dé la gente y que dices, wow, menos mal que hemos tenido esto, porque esto había que decirlo, ¿sabes? Sí, A mí me gusta totalmente. mucho y conocer eso, la Claro. visión de otras personas. Y es que además se abren a veces Y ciertos melones que dicen, es que esto da para otro capítulo, otro programa. Porque es súper interesante y porque esto no lo hemos hablado, porque es que nos tiraríamos 2 horas hablando de esto, claro. Quedamos otro día. De verdad me estoy divirtiendo mucho. efectivamente. Y otra de tus facetas profesionales que hemos nombrado antes es la de ser lector de sensibilidad, que es un tipo concreto de lector beta, ¿verdad? Sí, ¿Nos explicas un poco cuál es la labor de esta clase de lector y por qué es tan importante contar con uno en según qué libros y para según qué temas o qué personaje? sí. El lector de sensibilidad es como un poco el especialista cuando haces una película o una serie, ¿no? Pues imaginaos, Anatomía de Grey, ¿no? Pues los guionistas no son médicos. Entonces necesitan tener un equipo de médicos para de repente decir, oye, y esto es factible, o esto no, o esto se puede hacer, ¿no? Pues lo mismo pasa con el mundo de la literatura. Al final, si publicas una novela sobre médicos, necesitas que un lector beta sea médico para precisamente que te sepa corregir, ¿no? O apuntar ciertas cosas que tú, como no médico que eres, no tienes ni idea, ¿no? Entonces, esto también, pues igual que pasa como, y lo tenemos muy claro a nivel de profesiones, ¿no? Pues eso, si tengo una novela de un abogado, pues me vendría muy bien que un abogado se lo leyese, ¿no? Sobre todo si la novela va mucho sobre juicios o sobre ese tipo de cosas. Pues pasa lo mismo con el tema LGTBI, ¿no? Yo a lo mejor como mujer o hombre heterosexual puedo escribir X cosas, pero es que no sé si es así o no, ¿vale? O sea, cosas tontas, o sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con las relaciones sexuales. Cuando hay escenas eróticas, es como, tu cariño, lo siento mucho, pero esto no funciona así. ¿Vale? O sea, esto no es aquí te pillo, aquí te mato y todo felicidad y no. Por irme al ejemplo como más evidente, ¿no? Y más rápido, ¿no? Pero con Sí. eso también pasa como en muchas situaciones, ¿no? A la hora, por ejemplo, sobre todo en novela romántica, la aproximación que tenemos los hombres gays a una relación no es lo mismo que si partieras de una mujer heterosexual, ¿no? Entonces, también, pues eso, como las preguntas, igual me voy un poco como al sexo, que es como lo más obvio, ¿no? Dentro del mundo gay es súper habitual cuando quedas con alguien preguntar en la cama si es activo, si es pasivo, si es súper habitual. ¿Pero por qué? Porque claro, no sé el café dónde va a terminar. Pero si termina en la cama, quiero saber si me voy a encontrar con que nos vamos a quedar cruzados de brazos o no. Pues es súper habitual, pero sin embargo luego en las novelas dices, es que esto no se habla. O no sé, que no hay que hablarlas en todas, ¿vale? No hay que... Sí, Me estoy yendo un sí. poco al ejemplo fácil, pero sí que hay ciertos matices que dices, ay, aquí me chirría algo, ¿no? Entonces, los errores más frecuentes que encuentras cuando te han contratado como como lector de sensibilidad, tú dirías que es eso, las relaciones sexuales, la forma de acercamiento en una relación interpersonal y también, por ejemplo, un poco la personalidad de la persona que se refleja en ese personaje. No tanto la personalidad, sino ciertos como acercamientos, ¿no? Pues, por ejemplo, os pongo el ejemplo de una de las últimas novelas que he leído y es de repente un chico que ha tenido relaciones con chicos en la universidad, no muchas, porque ha estado un poco explorando y curioseando, pero se ha acostado con chicos en la universidad. Después de eso, pues se ha casado con una mujer, ha tenido relaciones heterosexuales
y llega el punto en el que un chico de repente pues empieza a interesarse por él. Pues todo ese momento, yo como lector es que parece que me lo estás contando desde como si la parte de la universidad hubiera sido borrada. O sea, si yo con 20 años me he liado con un chico o hemos terminado en la cama, si me pasa con 30 o con 40, aunque yo haya tenido una relación con una mujer en los últimos 10, 15 años, la aproximación va a ser diferente, porque yo ya me he liado con un chico. Yo ya sé lo que es. Claro. Entonces, tener como ciertas reticencias no encaja en la historia. No encaja porque tú ya te has liado con un chico. Entonces, que lo vuelvas a hacer es volver a hacerlo, no es Algo hacerlo de cero. natural, en principio, claro. Claro. Claro O sea, que imaginaos, vosotras lo dejáis con vuestros maridos y empezáis de repente, tenéis una cita con un chico. O sea, no es empezar de cero, es Claro. pues otra vez algo que, pues eso, tenía a lo mejor un poco olvidado, como es esas primeras citas, pero el besarte con alguien nuevo, ya sabéis lo que es. Claro. Pues, Sí. pues ya te digo, estos matices a veces chirrían, ¿no? Por eso es importante un lector de sensibilidad. Ya te digo, no solamente en el contexto LGTBI, sino en cualquier contexto. Ya te digo, profesionalmente parece que lo tenemos como más claro, pero en otras cosas no. Me voy también a como un ejemplo muy claro. De repente, un aborto o una operación de una mujer que le quitan el útero. Dices, ostras, pues es que yo a lo mejor estoy pensando que es de una forma y a lo mejor es de otra. Entonces, me vendría muy bien a alguien que haya pasado por esto. En este caso, eso me vale, yo qué sé, un médico, una enfermera, ¿no? Si no tengo a nadie que haya pasado por el proceso, a alguien cercano que me pueda dar cierta información, ¿no? Porque además son situaciones muy sensibles, ¿no? Y es Claro. importante que estén bien reflejadas porque el que te lea que haya pasado por eso, si no le va a chirriar un disparate. Claro, claro. A mí me pasó, mira, también uno de los últimos ejemplos. Yo he sido padre por adopción. Y una novela que me leí en su día era sobre dos chicos, que uno de ellos es adoptado y el otro es el hermano, ¿vale? Y ciertas cosas que contaban fue de, esto no es así, esto no funciona así, esto está mal, porque ya te digo, no hay ciertos matices o ciertos detalles, hay algunas cosas que son como más garrafales que otras, pero fue de, es que esto no funciona así. No es ya una cuestión de percepción de yo soy más tímido a la hora de conocer a alguien, ¿no? Y aunque sea hetero, gay, lo que sea. No, no, es cuestión de, es que esto no funciona así. No, pues eso, el tema de la adopción. Es que hay como unos pasos o hay unas reglas que no te puedes saltar. Y en las novelas te las saltas. Y dices, no. ¿Vale? Entonces, por eso es importante un lector de sensibilidad, no tanto para censurar, porque es un poco uno de los artículos que he leído hace poco, que parece que somos censores, no inquisidores de esto no se puede hacer, o para proteger la moral, que no, que esto no va de eso. Esto es simplemente para pulir más el texto y refinarlo más y que no haya cagadas. Pues eso, de repente que lo lea quien lo lea, se sienta identificado y sienta que todo cuadre. Porque algo horrible es que un lector de repente lea tu novela y diga, esto no funciona así o esto me chirría. Ese lector no te va a volver a leer. Efectivamente. Claro. Cuando estabas diciendo lo de eso, para las escenas sexuales y todo eso, me he acordado que yo estuve en una presentación del primer libro de Tony Quinta, que es el de Todo esto antes era campo, y él dijo que él había tenido que comentar mucho todas las escenas spicy con su madre, y él decía, porque yo no sé cómo es tocar una teta. Es verdad. Es verdad, no me acordaba de eso. Claro, es que es así, es real. Entonces, pues eso, sobre todo con el sexo gay en este caso, que a ver, cuando hablamos de penetración, que eso hay que, voy a poner un poco escatológico, pero es que hay que adecuar la zona, ¿vale? Claro. No es una quita y pillo aquí te mato. Puede ser, claro, y puedes tener suerte y que todo salga maravilloso, pero la mayoría de las veces no es así. Y también hay una parte de no hay que educar, pero sí ser un poco realistas, Claro, claro. ¿no? Es que son ¿Tú crees que está muchísimos detalles. aumentando
Sí. ¿Tú crees que está aumentando la conciencia entre autores de incluir lectores de sensibilidad o que aún es un trabajo como muy invisibilizado? Yo creo que está muy invisibilizado con ciertas áreas, ¿no? Creo que, por ejemplo, sí que tenemos más claro un lector de sensibilidad, por ejemplo, lo que os he dicho antes, un médico, ¿no? Yo escribo una novela de medicina donde gran parte de la trama ocurre en un hospital, ¿no? Y yo necesito a alguien que sea médico que me diga si esto funciona así o no, ¿vale? Yo creo que eso lo tenemos como más normalizado, pero lectores de sensibilidad con respecto, por ejemplo, pues eso, una persona ciega, una persona en silla de ruedas, ya no me voy solamente al tema LGTBI, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas que dices, oye, yo necesito a alguien, pues eso, una silla de ruedas. ¿Qué dificultades tienes? Que no sé qué, porque a lo mejor tú en tu cabeza no pasa nada, pero una persona en silla de ruedas que te lee la novela dice, mira, es que esto no funciona así, o esto no es exactamente así, porque lo que estás planteando no es real. ¿Vale? Exacto. Entonces sí que esa parte yo creo que hay que meternos más en esa cabeza de yo no sé cómo es una silla de ruedas, no sé cómo es vivir en silla de ruedas, por mucho que me lo intente imaginar va a haber cosas que a lo mejor la cago. Entonces, o como escritor me evito esas escenas precisamente para saber que no la voy a cagar, o me tengo que buscar a un lector sensible que me eche una mano. Claro. Y hay un tema que antes hemos comentado y nos gustaría saber tu visión. Alba en la introducción ha comentado que durante la última feria del libro vio que había mucha menos novela LGTB para ofrecer a los lectores que nos preguntaban si teníamos o no. Entonces queríamos saber un poco tu visión respecto a las editoriales tradicionales, por ejemplo, si crees que están entendiendo mejor este mercado o aún cuesta llegar a ellas con un libro LGTB y si crees que, pues eso, que ahora mismo es una tendencia que se está pasando o es un género que ha llegado para quedarse. Yo espero que sea un género que haya llegado para quedarse, sinceramente. Es un género que se va a quedar, porque va a haber muchos autores que van a querer escribir sobre esto, ¿no? Y además estamos encontrándonos que hay mucha persona heterosexual que escribe LGTBI, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se va a quedar, que cada vez esperemos que vaya más, ¿no? Y que se quede. Con respecto a las editoriales, no sabría decirte, porque yo creo que hay a veces que se confunden ciertas cosas, ¿no? Sí que es cierto que a mí me puede gustar mucho la novela romántica, pero hay personas que solamente leen romántica hetero y hay personas que dicen me gusta la romántica en general. Pues un poco, pues eso, historias que el protagonista es gay, lesbiana, como sea, pero la trama no va de salir del armario. Si a mí me gusta a lo mejor una novela romántica, yo me puedo leer esa novela, porque la trama es romántica, no es LGTBI, ¿no? Pero a lo mejor hay otro tipo de lector que es de, aunque digan, yo leo novela romántica y soy súper fan de la romántica, el apunte es de romántica hetero, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todavía falta un poco ahí de pulir ciertas cosas, ¿no? Porque es que es eso, de si te gusta una historia de amor, yo a lo mejor me puedo imaginar que lo que he dicho ya antes, que en lugar de Sebas es Sara. Y es que la historia no va a cambiar nada. Y sin embargo, leer esta novela sí que implica dar una visibilidad a lo mejor o dar una opción de, pues eso, un instituto. De repente que se hable de una novela así, puede que a alguien le ayude, puede que a alguien que no es del colectivo de repente diga, ay, pues le ayude a empatizar un poco, ¿no? O ver que no somos tan diferentes, ¿no? Porque al final el amor es amor, da igual del color que sea. Y es maravilloso y además es divertido. De repente, pues no sé si os ha pasado, con mis amigas heteros, de repente planteé una primera cita que son como mundos muy diferentes, aunque tengamos siempre todos los nervios de y me gustará y no y tal y cual, pero luego ahí hay un matiz, ¿no? Divertido de, no, pues es que yo a lo mejor he quedado con un tío y ya en la primera cita pues nos hemos ido a acostar juntos y a lo mejor tu amiga te dice, no, yo por lo menos hasta la cuarta, quinta cita nada y cuando llega ha sido un desastre y ya le das la patada.
Y es como de chica, claro, es que así nosotros lo hacemos más fácil porque sabemos que ya en la primera cita, quiero decirte, que de repente, aunque el amor es amor, luego cada persona somos un mundo y damos unos matices súper divertidos. Pues sí. La semana pasada tuvimos una invitada que publica en el mercado anglosajón y nos estuvo ¿Mm? comentando beneficios, dificultades, tal. ¿Tú crees que publicar LGTBI en España le suma dificultad al proceso? O sea, que quizá podría ser más fácil publicar en otros países o no tendrá nada que ver. No lo sé, porque sí que ha habido novelas, por ejemplo, LGTBI, que en el extranjero, que se han traducido aquí y editoriales que las han traducido y lo han arrasado, pero luego esas mismas editoriales no publican gente nacional Exacto. LGTBI. Nosotros eso también lo vemos. Claro, entonces es de, si publicas LGTBI, ¿qué pasa? Que si no te aseguras que se ha vendido, ¿no apuestas por producto nacional? ¿O qué ocurre aquí? ¿No? Que es una cosa que sí que me llevo fijando ya unos años y dices, jo, qué pena, ¿no? Porque eso, yo he mandado manuscritos a editoriales que dicen, es que publicas LGTBI y luego ya cuando me pongo un poco a mirar con más detenimiento es como de, no, publicas LGTBI pero traducido. No estás publicando a gente de aquí nacional, ¿no? Como que parece que necesitan que se vea que el éxito está fuera para asegurarse que va a estar aquí. Exacto. Que yo creo que es una forma de marketing y publicidad que se ha hecho mucho, ¿no? Pues eso, novela que funciona en Estados Unidos o en el extranjero, da igual el género que sea, que luego la traen aquí. Pues lógico, si ha funcionado fuera, pues es fácil que funcione aquí, ¿no? El punto que a mí me chirría un poco, que me hace, me rasca un poco, es eso. Si esa novela es LGTB y ves que funciona, ¿por qué no apuestas más por algo de aquí? ¿No? Por ejemplo, si nos vamos a fantasía, la fantasía que se consume en España, yo creo que el 80-90% es extranjera, es traducida. Y tenemos a nivel nacional unos autores de fantasía maravillosos que dices, ¿por qué no se está explotando más esto? Porque siempre nos vamos al de fuera, que será maravilloso, que sí, pero es que también hay cosas maravillosas aquí a nivel nacional, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Hay ciertas etiquetas Sí. dentro de la romántica que crecen muy lentamente y otras que les cuesta menos trabajo, como por ejemplo la rom-com, que ya está mucho más consolidada con autoras españolas, pero no sé, quizás sea cuestión de años, no sé, de que pasen los años y se vaya consolidando todo. Esperemos, cruzaremos los dedos para ir un poco ganando terreno poco a poco. Para Sí. quedarnos con buen También sabor de boca antes de pasar. Dime, Alba. que también en la... O sea, a lo mejor sí que es verdad que quizá cuesta más que se publique nacional que traducido, pero en la charla de las editoras del Roma de Valencia el otro fin de semana, salió el tema del dinero que se invertía en marketing para las traducciones y para lo nacional, y ellas explicaron, creo que si no me equivoco, lo explicó Marina Mena, la de Sombras y Puck. Ella dijo que, claro, no era lo mismo o sea, que un libro partiera de un gasto cero o de un gasto de un adelanto de 1.000 euros, 2.000 euros, que un libro que parte con un gasto de 20.000 euros que ha costado comprar los derechos de publicación de ese libro, ¿no? Que entonces, claro, se le tenía que invertir mucho más en marketing a las traducciones porque necesitaban que se viera más y que se vendiera más para recuperar o no perder tanto. Que Exacto. bueno, en fin. Buen apunte, si al final todo esto son cifras económicas. Exacto. O sea, escribir es muy bonito y es muy vocacional en muchas cosas, pero no hay que olvidarnos que esto es un negocio. O sea, esto, sobre todo las editoriales y los escritores también, o sea, esto lo hacemos en parte para vender, para poder vivir de ello. O sea, a mí me encantaría vivir 100% de escribir, solo escribir, sin podcast, sin nada, solo escribir, pero si quiero conseguir eso, tengo que vender. Entonces, Exacto. es muy bonito esa idea del escritor con el té, las velitas, el tal, y me estoy inspirado y de repente me pongo aquí con el gatito encima de las piernas,
pero la realidad es que si quiero que esto me dé de comer, tengo que enfocarlo, al menos bajo mi punto de vista, como un trabajo y ponerme de tal a tal hora a escribir, por mucho que me apetezca o que no, o ya esté inspirado o no, pero si yo quiero que esto sea mi profesión, tengo que enfocarlo como una profesión, ¿vale? Otra cosa diferente es que yo tenga mi profesión y que quiera publicar X libros al año o tal, pero yo quiera mantener mi profesión, que es lo que me dé de comer. Fenomenal, fantástico. Pero si yo quiero dedicarme 100% a escribir, tengo que mi tiempo dedicarlo 100% a esa mentalidad de esto es mi profesión a día de hoy. Igual que a mí no me apetece levantarme para madrugar, para irme a trabajar donde sea, pues tampoco me apetece levantarme para ponerme a escribir, por mucho que me encante escribir. Porque a lo mejor, no sé si os ha pasado, seguro que sí, típica escena que os apetece muchísimo llegar a ella porque la estáis deseando de, ay, Dios mío, ya por fin esto, pero te encuentras que pues tu hija está teniendo mala noche, estás con la pestaña pegada al ojo y dices, me cago en la leche, yo me quedaría en la cama durmiendo o haría otra cosa porque no tengo el cerebro para esto, pero dices, pero es que me tengo que poner. Sí. Totalmente. Pues Así es. claro, esto es igual con las editoriales. O sea, publicar con una editorial es muy bonito, pero no hay que olvidarnos que es un mercado y que su objetivo es vender. Y si tú tienes una novela que creen que que va a vender, te van a publicar. Y si tienes una novela preciosa, maravillosa, con una narrativa divina, con yo qué sé, que es maravilloso el texto, pero ven que no se va a vender, pues no te van a publicar. Por mucho que la novela sea maravillosa. Claro. Efectivamente. ¿Qué te parece, Alba, si pasamos a nuestras lecturas de esta semana? Muy bien. Pues yo he seguido leyendo La rebelión de la mariposa. Llevo ya más de la mitad. Bueno, yo creo que lo voy a acabar este fin de semana. Luego, desde el 1 de diciembre, estoy en 2 calendarios literarios, el de Cuenta atrás para el amor, que es el de R.B. Ali, escrito por un montón de autoras. Y luego con Elsa estoy leyendo el de Cuidado con los deseos imposibles de Laura Díaz y María Choza, que fue un libro que corregí este verano. Y también se puede hacer lo de calendario de Adviento con un capítulo cada día hasta Navidad. Entonces yo estoy en modo navideña a tope. ¿Qué estás leyendo tú, Mira, Mario? yo estoy con 2 a la vez. Con ebook estoy leyendo Las reglas del juego de Nisa Arce, que es un sport romance sobre futbolistas, que a quien no le gusta un futbolista, no el fútbol, los futbolistas, ¿vale? Entonces lo tenía ahí pendiente desde hace mucho y fue de, venga, pues me toca ya. Y luego en físico estoy leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, porque es una novela que me han recomendado muchísimo, que yo he regalado, pero que no había leído. Entonces fue de, pues ya, venga, me la compré por mi cumpleaños, porque estaba buscando una novela LGTBI y fue de, pues venga, voy a buscar algo. Pero lo que encontré no me gustó, más que nada el precio, que eso igual tenemos para otro programa, porque de Total. repente me enseñaron novelas de 100 páginas, 150 páginas por 20 euros y fue de, lo siento mucho, pero no me voy a gastar 20 euros en 150 páginas. Lo siento mucho, por mucho que me apetezca mucho la historia, pero mi economía no me da para esto. Y tenían el de Evelyn Hugo y fue de, pues ya está, pues es el momento de ponerme con él y me está gustando muchísimo y a ver qué tal va evolucionando. A nosotros también lo han recomendado varias veces ver y yo aún no me lo he leído y tengo un montón de ganas de leérmelo. Nada, o sea que sí llega, ¿no? A donde nos dicen que va a llegar. Sí, yo, además, como está contado al principio, dije, no sé yo si me va a liar esto mucho porque va como hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Pero está muy bien contado en ese sentido, como está el flashback muy bien trabajado, porque no es exactamente un flashback, y a mí me está gustando mucho. Ahora ya más ganas, ya tenemos más ganas de leerlo. Pues yo sigo leyendo El lobo y la serpiente de Rebecca Robinson, creo que es, aunque de momento no estoy del todo convencida, pero como tiene todos esos elementos que a mí me encantan en un libro de fantasía, pues estoy empecinada en seguir. Lo que creo que no me fluye del todo son los diálogos. Y le estaba dando vueltas y la traductora no debe de ser porque me he leído otros libros traducidos por la misma traductora y me han gustado mucho.
Entonces es algo como que los diálogos son bruscos, como considero que los dos protagonistas no tienen la suficiente confianza como para hablarse así, con esa cotidianidad. Y no me vale el argumento de enemies to lovers, porque es que por mucho que te odies, ¿vale? Es cuestión de complicidad incluso en el odio. O sea, eso se tiene que construir a lo largo del tiempo. No me vale que nada más te conozcas, te odies mucho y te hables así. No sé, es una cosa, pero yo voy a seguir, ¿vale? Y ya os contaré a ver si me ha terminado de convencer. Y en audiolibro estoy escuchando Deja de tratarte como el culo, de Lorena Gascón, que no conocía a esta psicóloga por redes sociales, no la había seguido nunca, solo empecé a escucharlo porque me encantó el título. Y me está gustando mucho porque me siento muy identificada en el tema de la autocrítica. Yo soy mucho de que, por ejemplo, se me cae un vaso de cristal al suelo y digo, ¡ay, qué tonta soy! Dios, es que, ¿no? De ese tipo de cosas que después dices, y, no sé, y además me da mucha rabia porque las escuchan mis hijos y el otro día escuché al pequeño que se le había caído el lápiz al suelo al hacer los deberes, que es una chorrada, y dijo, ¡qué tonto soy! Y pensé, ¡ostras! O sea, está diciendo lo mismo que yo, y ya sí se me pusieron los pelos de punta. Dije, esto lo tengo que cambiar, y eso la verdad es que ha sido el detonante para que me ponga a escucharlo, tengo que decirlo. Esto no lo había pensado, lo estoy pensando para mismo mientras hablo con vosotros, porque aparte del título fue esto, que no me gustó nada, que no quiero dejarle esa impronta a mis hijos, y para eso me lo tengo que trabajar yo, está claro. Entonces, pues, ahí está. Y bueno, a mí me gustaría que nos recomendara, Mario, un libro para una persona que no se haya leído un romance LGTB por estas reticencias que has dicho de me gusta la romántica, pero la romántica hetero. ¿Qué libro LGTB le recomendarías para empezar? Pues, mira, más que libros voy a recomendar autores, si me dejáis, ¿vale? Sí. Porque a nivel nacional, ahora mismo, por ejemplo, está Jorge Cienfuegos y Bruno Puelles, que tienen los dos varias novelas. Jorge Cienfuegos empezó publicando fantasía y ahora se ha ido también un poco a la comedia romántica Enemies to Lovers, ¿no? Y Bruno Puelles también está haciendo como cosas muy diferentes, también mezclando ahí un poco fantasía en algunas ocasiones y no. Y creo que son unos chicos que van a llegar lejos, ¿no? Porque sí que por ahora no me he leído todo lo que tienen. Sí que me he leído solamente de Jorge Cienfuegos 2 de las novelas, si no me equivoco, y de Bruno una, pero por lo que he visto que están publicando, creo que van a hacer cosas muy divertidas y muy interesantes, ¿no? Y que creo que pueden ser historias que de repente llamen la atención. Por ejemplo, Bruno Puelles tiene la última novela, que no recuerdo ahora el título. La portada es preciosa, me llama muchísimo la atención. La del hotel. No, otra. Tiene ¿sí? Otra. Ah, otra nueva. Sí, que es una figura como de lateral. No recuerdo el título ahora, pero me pareció maravilloso. A ver si lo encuentro. Y os lo digo porque me he quedado ahí. La de lo frágil y lo eterno. Ah, vale. La ciudad de los mil ojos, ¿vale? Que es que para el capítulo que he hecho para el podcast sobre novela LGTBI, que recomiendo novelas de cada letra, ¿no? Pues de repente me apareció esta que no la tenía fichada y fue de... ¡Ay, qué bonito! Sí. Mucho. Es preciosa la portada, es chulísima. Claro. Entonces, esta creo que era una que estaba ambientada en Venecia. Esa creo que es la primera. Puede ser. Si no me puede equivoco. Ser la de Venecia la primera, sí. Los tres... ¿Cómo es? Las 3 despedidas de George Khan. Ese es el que me he leído suyo. Ah, pues puede ser, sí. Que mezcla también un poquito de magia y fantasía ahí. Y ya os digo, son 2 autores que tengo ahí un poco en el punto de mira porque creo que pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Qué guay. Los dejaremos y bueno, en mis novelas, claro, o sea... Hombre, tus novelas, sí. Por supuesto, claro, por para supuesto, eso te hemos invitado. Son fantásticas, divertidas y estupendas, y si a alguien no le gusta me puede escribir también y me lo dice. O sea, que de hecho, de esas críticas luego me van surgiendo ideas, porque de una crítica que me hicieron de 2 historias y un amor, que me dijeron, Mario, está muy bien, pero quiero más escenas eróticas, ¿vale? Porque solamente hay 2 o 3, claro. Quiero más, y dije, sí, pues te vas a enterar. Entonces, la segunda erótica que tengo es un capítulo normal y otro erótico. Entonces, claro, ahí fue de... Aquí ya no te puedes quejar de que hay poco. Dedicado a esa persona.
Claro, te puedes quejar que hay mucho, pero no te puedes quejar de que hay poco. Entonces, si no les gusta, que me escriban Bueno, y yo les escribo una novela. genial. Bueno, sabes que en Desayuno con Romance siempre os pedimos un consejo para los escritores que nos estén escuchando y nos gustaría que nos dieras un consejo para aquellos que quieren escribir romance LGTBI y que a lo mejor no terminan de atreverse o les da miedo poner algo que pueda considerarse irrespetuoso. Que se lancen. O sea, que no tengan miedo, porque el miedo es horrible, es paralizante, que se lancen. O sea, escribe como creas que puede gustar, ¿no? Un poco ponte en esa piel de ese lector que crees que le gustaría leer y cómo. Y lánzate, porque luego sí, búscate un lector beta, ¿no? Un lector de sensibilidad que te lo revise, ¿no? Y te lo lea. Pero lánzate, desmelénate. Además, yo creo que damos mucho juego. O sea, damos mucho juego al colectivo en general, porque tenemos muchas veces, yéndonos un poco al cliché, ¿no? Pero como un humor más ácido o algo así, pues eso, desmelénate, lánzate, escríbelo, pásatelo bien y pipa, porque también, o sea, vamos a olvidarnos de esas historias como más, que son necesarias, ¿no? Pero como más, con más pena, con más... No, pásatelo bien, diviértete, pues eso, imagínate que te vas a comer con tu amiga, con tu amigo gay y empieza desde ahí, ¿no? O sea, esa cena, hablando de citas, de con quién has quedado, con quién no, si has hecho A o si has hecho B, ríete de lo que escribas y diviértete. O sea, el miedo entiendo que está ahí, pero que no te paralice. Porque hay historias preciosas que, aunque las escribamos con cierto respeto, no sé si decir miedo hay respeto, luego son preciosas. Entonces, lánzate y a por todas. Me parece que le puede servir mucho a las personas para coger valentía y empezar, porque creo que todos nos hemos sentido en algún momento limitados por ese miedo a no expresar de la manera adecuada esa historia que llevas dentro de tu cabeza, por si puede faltar al respeto a alguien que haya vivido una situación similar. O sea que me parece muy, muy brillante ese Claro. consejo. Esto es como las escenas eróticas. A mí en su día José de la Rosa en un curso nos dijo, tenéis que escribir erótica como si nadie os lo fuera a leer, ¿no? Porque muchas Claro, veces es que esto lo va a leer mi madre, mi padre, tal. total. Olvídate de eso, ¿no? Como si nadie fuera a leer esas escenas, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Sin pensar y si voy a hacer a alguien que sienta mal, ¿no? Escribe y pásatelo bien y diviértete y ya habrá momento cuando la tengas terminada de retocar. Pero de primeras el primer borrador, pásatelo bien y explora y adelante. Y con lo fácil que sería hacerse la pregunta contraria. ¿Y si voy a hacer es que alguien se lo pase bien, ¿no? Claro, Pero esa nunca nos la hacemos, nos hacemos siempre la contraria, que es súper curioso. claro. O sea, yo creo que los lectores se lo pasen bien y disfruten y de repente se rían. Y escribir desde ahí es mucho más constructivo. Totalmente. Y nosotros sabes que estamos cerrando el programa esta temporada con el diamante en bruto de la semana. Entonces yo esta semana voy a escoger como diamante en bruto pues la portada de uno de mis libros, que no es el último, que quería remozarlo y entonces me han hecho una portada que es bastante bonita y me hace ilusión compartirla porque llevamos un año literario un poco gris y es una portada llena de color y espero que le guste mucho a la gente y que dé un nuevo soplo para ya empezar con buen pie este 2026. ¿Qué diamante de la semana escoges tú, Mario? Pues mira, voy a tirar a lo mejor, ya que estamos... a ver, déjame pensarlo un momento porque de repente me han venido como muchas historias a la cabeza. Me voy a salir del tema LGTBI, ¿vale? Y voy a recomendar la de Momo, ¿vale? Voy a hacer algo que a nivel de marketing es horrible, pero me da igual, ¿vale? Porque es eso, estamos aquí para pasarlo bien. Y Momo yo creo que es una historia que habla mucho de la parte del trabajo, la exigencia laboral y que no hay que perder como ese niño que llevamos todos dentro. Y yo creo que para mí la escritura es alimentar ese niño, ¿no? A veces es ese adolescente de 15 años que le gustaría haber leído
X cosas, a veces es el de 20 que le gustaría haber leído esto, a veces es el de ahora que le apetece probar una historia diferente. Y entonces creo que Momo alimenta mucho esa parte de dejar de ser grises, ¿no? De hecho, en la novela ahí los hombres grises son unos personajes y yo creo que es una novela que a mí me ha ayudado a ser un poco menos gris, ¿no? Y precisamente ser más de colores y poder ofrecer diferentes colores en diferentes días o diferentes momentos. Y creo que puede ser una lectura interesante. Cuéntanos tu diamante, Alba. Pues yo me voy a quedar con el viernes pasado que fuimos al estreno de Zootropolis 2, recomendada por 1000, o sea, es maravillosa, súper divertida. A mí si me preguntan si los dos protagonistas deberían ser pareja, o sea, por supuesto que una coneja y un zorro pueden tener una relación, o sea, ¿por qué no? Hubo un momento en todo el clímax de la película que están teniendo ahí una conversación súper profunda y de repente mi Elsa me dice toda emocionada, ¡ahora viene el beso! Y yo le dije, con todo el dolor de mi corazón, no, Elsa, solo son amigos. A mí eso me dolió mucho. Ojalá hubiera habido un beso, pero no, porque solo son amigos de verdad. Pero bueno, dejando eso a un lado, es maravillosa. Y además ahora viene un puente muy largo para que todo el mundo vaya a verlo. Exacto. Bueno, Mario, muchísimas gracias por darnos tu visión sobre esta literatura que aún necesita mucho mimo para darse a conocer, para desmontar mitos, para ponerla en el lugar que se merece. Tu visión nos ha parecido súper interesante y muy importante y te deseamos mucho éxito con tus libros y con el podcast. Muchas gracias, chicas. Yo me lo he pasado muy, muy, muy bien. Y nada, habrá que repetir mi podcast. Habrá que buscar alguna excusa para vernos. La encontramos sin problemas y nos vemos en el otro lado. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Espero que este capítulo os haya resultado tan enriquecedor a vosotros como a nosotras. Ya sabéis que nos lo hemos pasado pipa. Y para saber más de nuestro invitado en redes sociales, lo podéis encontrar como Mario_Sanca, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario... miente.